Ahora démosle una cordial bienvenida a Carlos Andrés Rodríguez, administrador de empresas de la Universidad Javeriana, especialista en transformación digital de la Universidad George Washington y máster en administración de empresas del Instituto Eurotechnology de Empresas y en Economía de la Universidad Javeriana. Actualmente es gerente de subsidio y vivienda de Compensar y profesor de cátedra y maestría en gestión estratégica de proyectos de arquitectura de la Universidad de los Andes. Su ponencia es sobre la vivienda social y el desarrollo comunitario. Muy buenos días. Cordial saludo a todos y sumarme en el sentimiento especial de satisfacción en torno a la reflexión en la vivienda de interés social. Quiero compartirles un poco de lo que nosotros hacemos en Compensar y de la información que hacemos, y particularmente, digamos que dado el volumen de afiliados que tenemos y la participación de esos afiliados en Bogotá y Cundinamarca, pues hemos aprendido a conocerlos y hemos aprendido a indagar con ellos cuáles son sus expectativas y cuáles son las necesidades, y particularmente en este tema, pues creo que es bastante interesante poner sobre la mesa a esas familias que son finalmente quienes se benefician de todas estas iniciativas. Entonces vamos a conversar un poco sobre quiénes son los habitantes y los compradores de los proyectos de vivienda de interés social. Es muy interesante como caer en cuenta que cuando hablamos de vivienda de interés social estamos hablando de la principal proporción de la vivienda que tenemos en el país. A veces, digamos que en el pasado pareciera increíble que la vivienda de interés social, en términos de reflexión y en términos de crecimiento en torno a la calidad, estuviera un poco rezagada, pero cuando uno mira las perspectivas económicas y los lanzamientos que tenemos esperados para este año, se espera que más o menos se lancen unas 190.000 viviendas, de las cuales entre el 65 y el 70% son viviendas de interés social. Y si sumamos la composición de la oferta a la composición de las familias colombianas, pues también cuando uno mira el censo reciente, pues se da cuenta que la gran mayoría de la proporción de la sociedad en la que pertenecemos son familias que tienen un ingreso per cápita inferior a 4 salarios mínimos. Entonces se conjugan dos realidades, y es que por un lado la gran mayoría de la composición de nuestras familias y de nuestros hogares son familias que están en el rango de la vivienda de interés social, y por el otro lado el gran jalonador de la construcción y el desarrollo de la vivienda de interés social en Colombia en los últimos años es la vivienda de interés social. Entonces se vuelve absolutamente prioritario entender cuáles son los factores determinantes para poder mejorar esta calidad, porque si nosotros como sociedad no estamos en la capacidad de reflexionar para mejorar los índices de calidad en esta vivienda, en última lo que estamos diciendo es que no somos capaces de apostarle al mejoramiento conjunto de los estándares de vida. Entonces, frente al desafío de construir familias, de construir sociedad, de construir comunidad, queremos compartirles en quiénes estamos pensando, quiénes son el centro de esta reflexión. Voy a compartirles inicialmente algunas cifras de los afiliados a Compensar, y respecto a estas cifras después vamos a ahondar en cuál es el perfil de los compradores de vivienda de interés social, porque me parece interesante ver el reflejo y la abstracción, digamos que a manera metodológica, de lo que es la población de Compensar frente al país, y creo que nos puede servir de muestra en el ejercicio de entender cómo se comportan estas familias. Entonces, ustedes ven que el 85% de las familias afiliadas a nosotros son categoría A y B. Cuando decimos categoría A, son familias que tienen un ingreso entre 0 y 2 salarios mínimos, y entre 2 salarios mínimos y 4 salarios mínimos son categoría B. Es decir, el 85% de nuestras familias tienen un ingreso inferior a esos 4 salarios mínimos. Y ustedes se dan cuenta
que de ese conjunto de familias, hoy por hoy tenemos más de 25.000 afiliados en servicio doméstico a la Caja de Compensación. Quisimos traer esta población porque es una abstracción también de los distintos roles y de las distintas composiciones que tenemos al interior de la Caja de Compensación. Entonces, ¿cómo son esas familias? Nosotros hemos venido también encontrando que las familias se componen hoy de manera diferente. Tenemos familias nucleares, que son familias, digámoslo así, tradicionales. Tenemos familias monoparentales. En las familias monoparentales tenemos madres cabeza de familia o padres cabeza de familia con sus hijos. Familias unipersonales. Como sociedad también hemos venido creciendo en el concepto de lo que significa una familia unipersonal, reconociéndola, incluyéndola incluso desde la política pública, accediendo a subsidios que antes no tenían y que a partir del año pasado sí los tienen. Tenemos composiciones de familias con parejas sin hijos y familias extendidas. Frente a la familia nuclear y a la composición de la familia nuclear en Compensar, tienen una participación de cerca del 50%, son la mitad de nuestra población. Después tenemos en familia extendida un concepto nuevo de familia que también hace reflejo a lo que hoy somos como sociedad, y son familias donde los abuelos cuidan a los hijos, donde un tío es el cuidador de los hijos del hermano, donde hay recomposiciones familiares y hay hijos aportados, hay padres aportantes, hay responsabilidades conjuntas en función del desarrollo y el crecimiento de la familia. Tenemos familias monoparentales que en proporción son el 11%, entre el 10 y el 11%, pero que si lo vemos en función de las casi 4 millones de personas, pues estamos hablando fácilmente de 400.000 personas que son responsables de forma única respecto a sus hijos, parejas sin hijos en una proporción menor, y unipersonal, digamos que una composición del 7%, que igual frente a la proporción de la población que les comento, pues sigue siendo un volumen interesante. Ahora bien, ¿cuántos años tienen en promedio los miembros de esas familias? Ustedes ven que la composición en los rangos entre mamá y papá tienen una edad promedio entre los 46 y 50 años, los abuelos aproximadamente 68 años y los hijos digamos que con una edad promedio de 15 años. ¿Qué actividades realizan estas familias? Y esta información me parece que es absolutamente relevante porque cuando queremos ligarlo con la conversación que teníamos con Clemencia anteriormente, pues para poder desarrollar mejoramientos desde la perspectiva del hábitat, hay que entender cuáles son las necesidades que tienen esas familias para resolver no solamente la unidad habitacional, sino para también resolver el entorno. Y en función de eso, vemos que las familias salen a restaurantes en mayores proporciones, les interesa tener viajes, acceder a esos viajes no es fácil porque pues una señora madre cabeza de familia que tiene sus hijos pues tiene que hacer un esfuerzo significativo para poder tener los recursos para viajar. Hay un componente muy importante que hace parte de nuestra sociedad, y yo creo que todas las sociedades, que son las celebraciones y las fiestas, todos los eventos sociales en torno a la familia, cumpleaños, fechas especiales. Aquí hay otro dato importante y es que el parque se convierte en el espacio por excelencia para poder distraerse y para poder recrearse. Entonces esa composición en la relación urbana, en la conexión con el borde activo y en la proporcionalidad de las zonas verdes y el espacio público pues es absolutamente relevante. Para una familia de salario mínimo, la posibilidad de descansar y de recrearse un domingo por excelencia es el parque. Es el espacio donde se puede jugar, donde se puede tomar el sol, donde se puede ir a tomar un poco de aire, donde los niños pueden jugar y donde se pueden comer un helado pues, para compartir en familia. Eventos culturales y compras en menor proporción. Y de aquí, digamos que frente a las necesidades y a lo que le interesa a estas familias, pues lo cruzamos contra la inversión del presupuesto y el ingreso que tiene cada una de estas familias, a qué se destina. Si ustedes se dan cuenta, en principal proporción pues está la alimentación, y en segundo motor pues tenemos el arriendo y el pago de las deudas. Entonces una familia entre estas tres variables de pago de alimentación, del pago de su vivienda
y de pagar las deudas que ha adquirido a lo largo en el transcurso de su vida, pues tiene bastante comprometido su presupuesto. Entonces es un reto no solamente activar la oferta, sino también activar la demanda con herramientas diferentes que permitan que esas familias puedan distribuir su presupuesto de manera diferente. Si ustedes se dan cuenta, hay cosas llamativas y, por ejemplo, el porcentaje de destinación para el cuidado de las mascotas es significativo y es importante. Cada vez más para nuestras familias y para las diferentes composiciones familiares es absolutamente relevante la destinación de presupuesto para las mascotas. Entonces eso nos hace pensar cómo deberíamos formular nuestros proyectos, qué papel juegan las otras especies respecto al hábitat que tradicionalmente han estado pensadas solamente para nosotros los seres humanos. Y en términos de proyectos familiares, cuando nosotros le preguntamos a nuestras familias qué esperan respecto a su futuro, encontramos que hay una alta intención de poder viajar y recrearse. La vida es dura, el trabajo es difícil, criar a los hijos no es fácil y poder tener frente a esa perspectiva espacios de descanso y recreación es bastante significativo, pero ustedes encuentran que los segundos proyectos de vida de estas familias son comprar una vivienda y equipar el hogar. Y entonces, sin querer queriendo, estamos cruzando también el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo que tenemos en el país. Nosotros cuando vemos el crecimiento de viviendas del 2005 al 2018 pasamos de 10.390 viviendas a 13.500 y cuando vemos la conformación de hogares vemos que tenemos un déficit de alrededor de 760.000 viviendas cuando comparamos los hogares que se van formando versus la creación de viviendas nuevas. Eso en términos de déficit cuantitativo. Y cuando hablamos de déficit cualitativo, pues la experiencia nuestra es que tenemos muchísimas familias viviendo en condiciones de no habitabilidad, familias viviendo sin piso, familias donde han hecho un esfuerzo significativo para comprar su vivienda, pero precisamente están tan endeudados que no han podido terminar su vivienda. Entonces, conjuntamente tenemos retos en torno a la generación de oferta, pero también en torno a crear mecanismos sencillos que faciliten el mejoramiento habitacional de estas familias. Entonces, cuando les preguntamos en qué aspectos quisieran contar con apoyo de parte nuestra como caja de compensación, encontramos que la gran mayoría de las familias nos dicen que les ayudemos a generar nuevos ingresos y emprendimiento. Y esto nos da unas luces interesantes. Hoy por hoy, en los proyectos de vivienda que nosotros construimos, generamos unidades comerciales que las hacemos partes de la propiedad horizontal para que la comunidad se apropie de esos espacios, pueda generar unidades de emprendimiento y los costos de sostenimiento de esas unidades habitacionales corra por cuenta de esos emprendimientos. Ya tenemos cerca de 5 empresas que funcionan de manera comunitaria y solidaria en estos conjuntos y que generan ingresos para la comunidad y que alivianan las cargas, porque definitivamente el esfuerzo para una familia no es solamente llegar al cierre financiero para adquirirla, sino también lo que significa el sostenimiento en el transcurso del tiempo. Y por supuesto vienen algunos intereses desde la perspectiva de bienestar, y aquí también es muy importante tener en cuenta que el sentido de una familia no es la adquisición de una vivienda desde la perspectiva del consumo de ese bien, sino desde la perspectiva de la seguridad que le puede brindar a su familia. Entonces, sumado a los diferentes componentes que generan bienestar en esa familia, pues obviamente se convierte en la excusa para poder brindar seguridad a su familia, pero en torno a eso generar recreación, generar espacios de educación, generar espacios de convivencia con sus vecinos y poder así, digamos que ir mejorando las condiciones de calidad de vida de su familia. ¿Qué les preocupa? ¿Qué les preocupa a estas familias? ¿Qué le preocupa a estos 4,5 millones de colombianos en Bogotá, de los cuales el 85% tienen ingresos inferiores a 4 salarios mínimos? Mucho la situación económica, es difícil emplearse, el nivel de desempleo
es significativo, la informalidad es importante y por supuesto todo lo que se pueda pensar en términos de generación de ingresos y de recursos es importante. Aquí nosotros en el concurso, por ejemplo, hicimos una apuesta muy importante en generar unidades productivas y estamos tratando que en todos los proyectos tengamos espacios donde las personas con la excusa de adquirir su vivienda puedan tener espacios productivos donde generen ingresos para la familia. La situación del país en términos generales relacionados con la violencia, con la inseguridad, con la incertidumbre política, temas asociados recientemente a la democracia y particularmente con temas de salud, accesos a servicios de salud, dificultades para poder garantizar aseguramiento en salud para todos los miembros de la familia. ¿Qué es lo más significativo para los colombianos abstraídos de esta muestra que se llama compensar? Entonces lo hemos separado en dos líneas, una que se llama momentos y otra que se llama proyectos. Y entonces los momentos más significativos de una familia, pues ustedes los ven ahí y en términos de proyectos, pues realmente son 4. Todo lo relacionado con los hijos, o sea, que hablamos de educación, de formación, de desarrollo de esas personas, todo lo relacionado con la mejora de la vivienda y adquisición de nuevos bienes, recreación y descanso y estudios. Y entonces, en función de esos hitos de momentos y de proyectos, yo creo que es muy importante que desde la arquitectura y desde la ingeniería evaluemos cómo podemos apoyar el desarrollo de proyectos que apalanquen estos factores. Si sabemos que los momentos que hacen significativa la vida de una persona es la diversión y que la diversión se expresa a través de la unión con los otros, pues tenemos que buscar desarrollar mecanismos en nuestros proyectos para que la gente se divierta y para que tenga espacios de diversión. Hemos malinterpretado en el desarrollo del ejercicio de la vivienda lo que esto significa, entonces trasladamos el desarrollo de la vivienda cuando empezamos a construir en altura a resolverlo a través de salones comunales, como si un salón comunal fuera el espacio ideal para que la comunidad se desarrolle. Entonces eso es muy sencillo, pues se hacen unidades habitacionales y se hace un salón comunal muy bonito y se presume que en ese salón comunal pasa de todo. En ese salón comunal se celebra, en ese salón comunal se comparte, la gente se divierte, la gente descansa e incluso en los más avesados pues le hacen algunas mejoras a ese salón comunal, entonces meten un poco de tecnología o algunos acabados y resulta que eso no tiene nada que ver con la diversión del ser humano. Resulta ser que los niños necesitan espacios donde recrearse y donde juntarse. Las señoras que habitan un conjunto de vivienda y que están todo el día en su casa necesitan espacios para desarrollar actividades que les permita reconocerse y dignificarse como seres humanos. No un salón comunal solamente para hacer las fiestas de cumpleaños. Entonces, de ese macromundo quisimos entender quiénes están comprando vivienda en nuestros proyectos. Nosotros en los últimos 5 años hemos vendido aproximadamente unas 50.000 unidades de vivienda y creo que eso nos ha permitido, pues, sin ser constructor y de la mano de los constructores y diferentes alianzas, generar un volumen de oferta significativo, pero adicionalmente entender cuál es la dinámica de estos compradores. Y vamos a encontrar cosas significativas que parecieran la antítesis de la presentación que hasta el momento les he expuesto. Entonces, frente a los compradores de vivienda, vemos que la mayor proporción de compradores de vivienda se encuentran en familias unipersonales, en familias extensas y en familias monoparentales. Es curioso porque parecían ser la minoría en términos de afiliación a la caja de compensación y resulta ser la mayor proporción en términos de compradores de los proyectos de vivienda. Y aquí se nos impone un reto muy significativo porque si las viviendas son unipersonales y le pregunta a uno a esas personas cuál es su mayor interés, si una persona vive sola, ahorita vamos a ver los rangos de edades, pues cambia la conversación y cambia el significado de lo que para esa persona es el bienestar. Y por ejemplo empieza a tener muchísima relevancia la distancia que tiene entre su vivienda y el entorno en el cual labora. Para una persona que está sola,
tener 2 horas de viaje en un bus de ida y 2 horas de viaje en un bus en venida, pues digamos que no es un incentivo a mejorar su calidad de vida. Y entonces, dentro de la categorización de esos compradores, encontramos otra cosa que es bien bonita y bien relevante, y es que el 75% de nuestros afiliados son categoría A, o sea, son familias que devengan menos de 1.600.000 pesos al mes. Eso nos impone otro reto, y es cómo generamos vivienda que, además de mejorar la calidad, no traduzca esa calidad en el precio o en el costo, porque no hicimos nada. O sea, nosotros de este foro y de este ejercicio que venimos haciendo hace 2 años, no sacaríamos nada diciendo, les tenemos la vivienda de interés social ideal en términos de calidad, pero con un valor que se va a los 150 salarios mínimos, que es el tope de la vivienda de interés social actual, porque sabemos que una familia de 1.600.000 no va a poder acceder. Entonces se empieza a complejizar la variable y empieza a ser absolutamente importante todos los mecanismos que generen eficiencias en el desarrollo y en la construcción del proyecto, porque si no, sabemos que nuestros compradores no van a ser los principales. Para nosotros es un orgullo saber que más del 75% de nuestros compradores están ahí, porque esa es nuestra apuesta y porque significa que de una u otra manera estamos activando proyectos que le dan acceso e inclusión a este tipo de familias. En términos de géneros, muy parejos, pero sabemos que en el mundo de la vivienda las que mandan son las mujeres, como no solamente en el de la vivienda, como en el resto de las actividades económicas. Pero particularmente en el de la vivienda, las señoras mandan, y las señoras son determinantes en el ejercicio de la adquisición de la vivienda y en la conceptualización de la misma. Cuando uno va a comprar vivienda, para los que tenemos pareja o los que estamos en algún tipo de relación, pues sabemos que el determinante principal es la señora de la casa. Si a la señora le gusta el apartamento, pues ya uno tiene que empezar a pensar de dónde va a sacar la plata para ayudar a comprar esa vivienda. Si a la señora no le gusta la vivienda que está viendo, pues no hay poder humano que les haga cambiar de parecer. Y eso pasa mucho en términos no solamente de demanda, sino en términos estéticos. Entonces, creo que también aquí hay una reflexión desde la perspectiva arquitectónica en función de la estética, y es qué tipo de viviendas creamos. Cada vez más en nuestros proyectos, por ejemplo, estamos garantizando que hayan unos acabados mínimos. No sé en qué momento caímos en el mundo de la vivienda de interés social, y como es el mundo de la vivienda de interés social, pues que tiene que construirse sin acabados y que la familia mire a ver cómo vive, ya como si fuera un favor de parte de los generadores poder hacer un proyecto donde se compre un sitio habitacional, pero es una paradoja porque otra vez lo que les decía al principio, si la mayoría de nuestra población está en esta categoría y la mayor producción en la oferta está en la vivienda de interés social, no sé qué nos ha pasado en aceptar nosotros como sociedad que, por ejemplo, la vivienda de interés social no tenga acabados. Entonces, hoy por hoy en nuestros proyectos sí o sí, pues resolvemos el piso, resolvemos las paredes, resolvemos el techo. Hay formas y hay mecanismos técnicos para que los proyectos sean viables y tengan unos acabados mínimos, porque si la vivienda es un espacio donde principalmente surge la estética femenina, pues es muy importante que esa estética esté acompañando el bienestar de la familia, porque si no, no se va a generar. En términos de estado civil, ustedes ven otra cosa que es muy importante, y es que la mayoría de nuestros compradores son solteros, y nos impone un reto bien importante porque las dinámicas sociales de un soltero son muy diferentes a las de una persona que tiene una conformación de una familia, bien sea nucleada o conformada. Y en términos de generaciones, pues encontramos que hay una proporción muy importante en la actualidad de compradores que son millennials, y viene, digamos que también unida a la generación X, donde los rangos de edad, pues curiosamente en promedio, oscilan entre los 25 y los 35 años. Es decir, que los promedios en términos de edad de nuestros compradores son la antítesis un poco de la conformación de la caja de compensación. Y también aquí hay una cosa bien importante y bien interesante, y es que
no sé de dónde ha salido el paradigma de que a los millennials no les interesa comprar vivienda. En nuestro caso, los muchachos trabajadores entre 21 y 25 años son nuestros clientes predilectos, porque les interesa hacer una apuesta en torno al desarrollo de capital y en torno al desarrollo de protección en sí mismos. Obviamente, como a toda esta generación, pues le interesa viajar, le interesa recrearse, le interesa estar con sus amigos, pero si eso se puede sumar a través de un proyecto, pues digamos que ganamos de punta y punta. ¿Qué oportunidades, retos y desafíos tenemos en función del desarrollo de los proyectos para este tipo de familias? Hemos puesto 4, que son grandes agrupadores. Por un lado, hay que incentivar toda la capacidad de ahorro y hay que incentivar la generación de demanda. La única manera en que la demanda pueda llegar a la adquisición de proyectos de viviendas a través del ahorro. Nosotros particularmente tenemos un programa de ahorro a través de una cooperativa nuestra que se llama Unimos, donde le motivamos a las personas a que así sean 50.000 pesos, empiece a ahorrar para comprar vivienda. Hoy por hoy tenemos más de 30.000 familias que sistemáticamente ahorran para adquirir su vivienda. Esto facilita el acceso al crédito, esto nos permite hacer educación financiera para las personas que tengan problemas de endeudamiento o estén reportados, y nos permite activar la demanda en función de las herramientas financieras. Por otro lado, es fundamental la activación del crédito. Definitivamente es imposible que una familia en esta categoría pueda comprar sin un crédito, y ahí tenemos que hacer muchos más esfuerzos para generar tasas subsidiadas, para continuar con los subsidios del gobierno nacional en términos de tasa fresh, y adicionalmente sumarnos en esfuerzos para flexibilizar las condiciones del crédito. En términos de proyectos tenemos retos importantes, y para mí yo creo que la gran conclusión en términos de proyectos es poder generar proyectos que sumen las variables y los preponderantes que nos explicaba anteriormente Clemencia, con las condiciones de las familias y con las necesidades que les acabo de exponer. Y por último, continuar con una activación de subsidios sin los cuales definitivamente estas familias no podrían comprar. Para terminar, nosotros hemos entendido que la única manera de generar bienestar en las personas es a través de los otros. Y solamente en comunidad se desarrolla el ser humano. Y hemos generado unos procesos de desarrollo social comunitario, una iniciativa que con mucho orgullo podemos compartirles y que fue reconocida por ONU Habitat en una estrategia donde se midieron más de 167 países y nosotros fuimos uno de los ganadores por la propuesta que estamos haciendo en torno al desarrollo de la comunidad. Y entonces, cuando uno habla de vivir en comunidad y desarrollarse en comunidad, uno está hablando fundamentalmente de 4 cosas. La primera, que hay que articularse en red, que es inútil trabajar de manera autónoma y aislada, y que la conformación de redes, hay mucha gente que le interesa mejorar el bienestar de los otros. Entonces nosotros nos encontramos en los proyectos que hay entidades gubernamentales, entidades locales, organizaciones no gubernamentales, empresa privada, y lo que hacemos es tratar de sumarnos y crear una red donde esos servicios puedan llegar a esas comunidades. ¿Cuáles servicios? Servicios de seguridad alimentaria, servicios de recreación, servicios de educación, servicios de atención a la niñez, servicios para el adulto mayor. Segundo, es crucial y fundamental la creación de grupos sociales. En todas las unidades de vivienda y en todos los conjuntos y en todos los barrios hay niños, en todos los conjuntos hay parejas del mismo sexo que tienen convivencia en sus viviendas, en todas las unidades tenemos adultos mayores que pasan todo el día en su casa, y cuando uno logra reunirlos y logra convocarlos en función de un propósito, empieza a mejorar el bienestar y la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, en nuestros proyectos tenemos grupos de adultos mayores que tienen una huerta y que en función de la huerta se reúnen a poder compartir, y eso mejora su calidad de vida. Entonces la vivienda se convierte en una excusa para poder encontrarme con otros adultos que comparten mi mismo interés y generamos bienestar. Tenemos iniciativas donde los niños se reúnen en torno al tema ambiental, y entonces tenemos grupos ecológicos de niños, tenemos grupos en torno a la danza, en torno a la cultura, en torno a la educación. Realmente nosotros como sociedad solamente nos desarrollamos cuando nos unimos en función de propósitos e intereses comunes.
Después creamos unos procesos de empoderamiento y liderazgo comunitario. Entonces, lo menos que queremos generar son procesos de asistencialismo. Nosotros sabemos que somos uno más de esa red y que somos un medio para que las personas se desarrollen, y empezamos a hacer procesos de capacitación en liderazgo comunitario que permitan generar empoderamiento de esa comunidad y que nosotros cada vez desaparezcamos más como actores y seamos soporte de esa comunidad. Y por último, hacemos una apuesta importante en el aprovechamiento de los dotacionales. Sabemos que esos espacios de desarrollo de la vivienda de interés social que por norma se generan son una fuente importante para desarrollar espacios donde la comunidad se encuentra. Entonces nosotros desarrollamos centros integrados de bienestar para atender la salud y el bienestar, desarrollamos jardines sociales, articulamos con el gobierno nacional para construir colegios, para desarrollar centros para la mujer, diferentes espacios donde la comunidad en sí pueda desarrollarse y que complementen la dotación interna de los conjuntos. ¿Cómo vemos que se puede materializar el impacto social? A través de estas variables. Hemos avanzado en la medición del impacto, no solamente de la cobertura, sino del impacto a través de herramientas diferenciales en temas de bienestar y salud. Hoy por hoy tenemos unas mediciones significativas que nos permiten compararlo incluso con indicadores de la OCDE y poder saber si la red de programas a las que está accediendo esta comunidad, pues sí está mejorando su calidad de vida. Entonces, pues nuevamente agradecerles por unirse a esta convocatoria. Yo sé que cada uno desde nuestro rol y desde lo que hacemos puede seguir aportando muchísimo a la transformación de nuestra sociedad, y podemos generar cada vez más espacios donde el hábitat sea el centro y donde podamos generar desarrollo en las familias que componen nuestros conjuntos, nuestras unidades habitacionales. Nuevamente darle las gracias a los que se han sumado a este reto de poder seguir indagando sobre la calidad en la vivienda de interés social, y por supuesto seguiremos prestos pues, a unirnos no solamente en este caso con la universidad y con la constructora Ingeurbe, sino con quienes vean en nosotros un posible aliado para seguir trabajando en función del mejoramiento de la calidad de vida de nuestras familias. Muchas gracias.